Llegué a la casa de mis padres justo cuando escuché gritos dirigidos a mi hijo de 7 años. Lava bien los platos, niño inútil. Las hijas de mi hermano se reían a carcajadas. Sin pensarlo 2 veces, cancelé los pagos de su hipoteca y el banco procedió a subastar la propiedad. Mi nombre es Ricardo, tengo 38 años y mi vida entera gira en torno a Mateo, mi hijo. Lo adopté cuando tenía apenas 3 años y desde el instante en que lo vi, supe que él sería mi universo. Sus ojos curiosos, su risa contagiosa y la manera en que se aferraba a mi dedo con su pequeña mano me robaron el corazón. Poco importa que no comparta mi sangre, para mí es mi hijo en cada sentido de la palabra. Sin embargo, no todos en mi familia comparten este sentir. Mis padres, Miguel y Elena, nunca aceptaron del todo a Mateo. Desde el principio, cuando les anuncié mi decisión de adoptarlo, sus rostros se contrajeron en una mueca de desaprobación. ¿Por qué no buscas una mujer y tienes hijos propios?, dijo mi madre, como si Mateo fuera un error, un mero capricho. Mi padre, más directo, soltó: No es de nuestra sangre, Ricardo. No es lo mismo. Esas palabras se incrustaron en mí como puñales, pero las ignoré. Creí que con el tiempo cambiarían, que verían al ángel que es Mateo. Me equivoqué. A pesar de todo, siempre intenté mantener una relación cordial con ellos, no por mí, sino porque creía en la unión familiar. Además, mis padres no estaban en una buena situación económica. Hace unos años, ambos perdieron sus empleos. Mi padre trabajaba en una fábrica que cerró y mi madre, quien era contadora, nunca encontró otro trabajo estable. Me pidieron ayuda y yo, como buen hijo, accedí. Empecé a pagar parte de la hipoteca de su casa, una casa antigua pero espaciosa, donde crecí junto a mi hermano Carlos. No era una suma menor, pero yo tenía un buen puesto como arquitecto en una empresa de diseño, lo que me permitía afrontar el gasto. Cada mes transfería una cantidad considerable para asegurar que no perdieran su hogar. Era mi manera de ayudar, aunque siempre percibí que no lo valoraban lo suficiente. Carlos, mi hermano menor, tiene 2 hijas, Laura y Sofía, de 8 y 6 años. Ellas son las favoritas en la casa de mis padres. Cada vez que las visitan, Miguel y Elena se desviven por ellas. Les compran juguetes, las consienten, las llevan al parque. No tengo ningún problema con eso. Al contrario, me alegra que mis sobrinas sean felices. Pero siempre noté un trato distinto hacia Mateo. Cuando llevábamos a los 3 niños a casa de mis padres, apenas le prestaban atención a mi hijo. A veces ni siquiera lo incluían en los juegos o actividades. Yo lo dejaba pasar, pensando que quizás era mi imaginación, que no querían menospreciarlo. Quería creer que solo eran abuelos un poco torpes, no crueles. Un día decidí que Mateo debía pasar más tiempo con sus primas. Quería que crecieran juntos, que tuvieran una relación cercana como la que yo tuve con Carlos cuando éramos niños. Mateo es un niño dulce, siempre sonriente, siempre buscando hacer amigos. Pensé que un día jugando con Laura y Sofía en casa de mis padres sería ideal para que se unieran más. Además, yo tenía una reunión importante en el trabajo, así que dejar a Mateo con ellos me pareció una buena idea. Les pedí que lo cuidaran, que lo dejaran jugar con sus primas y me aseguré de que entendieran que solo estaría unas horas. No te preocupes, Ricardo, dijo mi madre con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, me parece falsa. Aquí estará bien. Esa mañana dejé a Mateo en la casa de mis padres. Llevaba su mochila azul con un par de juguetes y una sonrisa enorme. Voy a jugar con mis primas, papi, me dijo, y yo le di un beso en la frente, prometiéndole que volvería por él después del trabajo. Me fui tranquilo, confiando en que todo saldría bien. Qué ingenuo fui. El día en la oficina fue largo, la reunión se prolongó más de lo esperado y cuando terminé ya era casi de noche. Conduje hasta la casa de mis padres, ansioso por ver a Mateo y escuchar sus historias sobre cómo se había divertido con sus primas. Pero al llegar, algo no se sentía bien. La puerta principal estaba entreabierta y desde afuera podía escuchar voces, voces duras, ásperas. Una de ellas era la de mi madre, Elena, y sonaba furiosa. Lava bien esos platos, niño inútil. Mira, todavía están sucios, vociferó. Me quedé inmóvil. ¿A quién le estaba hablando así? Entré sin hacer ruido y lo que vi me destrozó el corazón en 1000 pedazos. Mateo, mi pequeño Mateo de 7 años, estaba parado sobre un taburete en la cocina con las manos metidas en el fregadero lleno de espuma. Sus bracitos apenas alcanzaban los platos y tenía la cara roja con lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba sollozando, intentando limpiar un plato grande que apenas podía sostener. Mientras tanto, las hijas de mi hermano, Laura y Sofía, se burlaban de Mateo.
mientras mis padres le gritaban y tenían juguetes en sus manos. Ellas jugaban, mientras mis padres obligaban a hacer los quehaceres a mi niño Mateo. ¿Qué sucede aquí?, pregunté, entrando a la cocina. Mateo levantó la mirada y al verme corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Sus manos estaban mojadas y temblaban. «Papi, lo siento, no sé lavar bien los platos», sollozó contra mi pecho. Sentí una furia que nunca había experimentado, como si algo dentro de mí se rompiera. «¿Por qué Mateo está lavando platos?», pregunté a mis padres. Mi voz temblaba de rabia. «¿Por qué lo tienen aquí como sirviente mientras Laura y Sofía se burlan de él?». Mi madre se acercó con esa expresión de «no es para tanto» que siempre usaba cuando quería justificarse. «Ricardo, tranquilízate. Solo le estamos enseñando a ser útil. Es bueno que aprenda desde pequeño». «No, no seas exagerado». «¿Exagerado?», repetí casi sin creer lo que escuchaba. «Es un niño de 7 años. Debería estar jugando con sus primas, no fregando platos que ni siquiera puede alcanzar. Y encima le están gritando, llamándolo inútil. ¿Qué les pasa?». Mi padre, que hasta ese momento no había dicho nada, comentó: «Mira, Ricardo, no es para tanto. Solo le pedimos que ayudara un poco. Las niñas de Carlos no deben hacer eso porque ellas, bueno, son nuestras nietas de verdad». Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. «¿De verdad?», pregunté con la voz baja pero llena de desprecio. «Entonces, Mateo no es de verdad, por eso lo tratan como basura, porque es adoptado». Mi madre intentó suavizar la situación. «No es eso, Ricardo. Solo queremos que sea responsable. No lo estamos tratando mal». Pero sus palabras sonaban huecas, falsas. Mateo seguía abrazándome, temblando, y yo solo pensaba en sacarlo de allí. «Ustedes no lo quieren», dije mirándolos a los dos. «Nunca lo han querido, siempre lo han tratado diferente. Y ahora esto, lo tienen lavando platos mientras consienten a las hijas de Carlos. ¿Qué clase de abuelos hacen eso?». Mi padre levantó la voz. «No te pases, Ricardo. Esta es nuestra casa y aquí hacemos las cosas como queremos. Si no te gusta, llévate al niño y punto». Eso fue todo lo que necesité escuchar. Tomé a Mateo en brazos, agarré su mochila y salí de esa casa sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el carro, escuché a mi madre gritar: «No exageres, Ricardo. Vuelve aquí». Pero no regresé. No podía. No, después de lo que le habían hecho a mi hijo. En el camino a casa, Mateo no habló mucho. Estaba callado, con la mirada perdida en la ventana. Intenté conversarle, preguntarle cómo estaba, pero solo respondía con monosílabos. «Papi, ¿por qué los abuelos no me quieren?», preguntó en un momento, y juro que sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que las personas que deberían amarlo lo rechazan por algo tan estúpido como no compartir su sangre? «Ellos no saben lo que se pierden, pequeño», le dije, intentando sonar fuerte, aunque por dentro estaba destrozado. «Tú eres lo mejor que me ha pasado y te amo con todo mi corazón. Eso es lo que importa». Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en la sala con una bebida en la mano, pensando en todo lo que había pasado. La rabia no me abandonaba. Recordé todas las veces que mis padres habían hecho comentarios despectivos, todas las veces que lo dejaron de lado mientras mimaban a Laura y Sofía. Recordé también todo el dinero que había gastado en ellos, los pagos de la hipoteca, las facturas, los favores. Y entonces tomé una decisión. No iba a seguir ayudándolos, no después de lo que le hicieron a mi hijo. Si no podían amarlo como se merecía, no merecían nada de mí. Así que llamé al banco y cancelé los pagos de la hipoteca de su casa y también la ayuda mensual que les enviaba para que pudieran vivir bien. Los días siguientes fueron un desafío. Tenía que animar a mi hijo Mateo de nuevo porque lo que le habían hecho mis padres fue un trauma para él. Solo se la pasaba dibujando y estaba más callado de lo normal. Así que mi rutina era llegar del trabajo y llevarle juguetes o cualquier cosa que lo hiciera sentir mejor. Los fines de semana salíamos al parque y le compraba su helado favorito, pero nada parecía funcionar. Seguía callado y triste. Unas semanas después de lo ocurrido en casa de mis padres, mi teléfono empezó a vibrar en la mesa de la cocina. Estaba preparando la cena para Mateo, que jugaba con sus crayones en la sala, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Miré la pantalla. Era mi padre, Miguel. Dudé un segundo antes de contestar, pero una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Tal vez, pensé, tendrían el valor de disculparse por lo que le hicieron a mi hijo. «Ricardo». Su voz sonaba tensa, casi desesperada. «El banco nos mandó una carta. Dicen que los pagos de la hipoteca están atrasados. ¿Qué pasó? Tú siempre los hacías.
Había un dejo de reproche en su tono, como si yo estuviera obligado a seguir sosteniendo su mundo mientras ellos destruían el de Mateo. Me quedé en silencio un momento, sintiendo como la rabia que había intentado calmar volvía a encenderse. «Páguenlo ustedes», contesté con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «No voy a darles ni un centavo más». Del otro lado de la línea escuché a mi madre Elena soltar un grito ahogado. «Hijo, no puedes hacernos esto», exclamó claramente escuchando por el altavoz. «Es nuestra casa, la casa donde creciste. No tenemos trabajo, lo sabes. Por favor, no seas tan cruel». Su voz se quebró, pero no sentí lástima. Sus lágrimas sonaban falsas, como si estuvieran actuando para manipularme. «¿Cruel?», repetí, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «Cruel es dejar de pagar la hipoteca de una casa que no es mía. O cruel es gritarle a un niño de 7 años que es inútil mientras lo tienen fregando platos que ni siquiera puede alcanzar. Cruel es hacerlo sentir que no vale nada mientras consienten a las hijas de Carlos. Dime, mamá, ¿quién es el cruel aquí?» Hubo un silencio pesado. Podía imaginarlos en su sala mirando el teléfono, buscando palabras para defenderse. Finalmente, mi padre habló con ese tono autoritario que usaba cuando quería imponerse. «Ricardo, estás exagerando. Solo le pedimos que ayudara un poco. No es para tanto. Es un niño. Tiene que aprender a ser útil». «¿Útil?», casi grité, pero bajé la voz para no alarmar a Mateo, que seguía coloreando en la sala. «Mateo no es su sirviente. Es mi hijo, y ustedes lo humillaron. Lo hicieron llorar. Lo trataron como si no fuera parte de la familia, solo porque es adoptado. ¿Crees que no me di cuenta de cómo lo ignoraban? De cómo siempre lo dejaban de lado mientras llenaban de juguetes a Laura y Sofía? No voy a seguir ayudando a personas que tratan a mi hijo como basura». «No es eso, Ricardo», intervino mi madre ahora con un tono suplicante. «Solo queríamos enseñarle responsabilidad. No lo odiamos. Es solo que, bueno, no es lo mismo. Las niñas de Carlos son nuestras nietas de sangre. Es diferente». Esas palabras fueron como un cuchillo. «¿Diferente?», repetí, sintiendo un nudo en la garganta. «Para mí no hay diferencia. Mateo es mi hijo y lo amo más que a nada en este mundo, pero para ustedes él nunca será suficiente, ¿verdad? Siempre será el adoptado, el que no cuenta. Bueno, se acabó. No quiero que vuelvan a acercarse a él y no voy a seguir pagando por ustedes. Resuelvan su vida solos». Colgué antes de que pudieran responder. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Bloqueé sus números inmediatamente porque sabía que intentarían llamarme otra vez, llenarme de excusas, de súplicas vacías. Pero ya no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea y yo no estaba dispuesto a perdonarlos. Pasaron semanas y el silencio de mis padres fue reemplazado por una llamada de mi hermano Carlos. Su voz estaba cargada de enojo, casi temblando de indignación. «Ricardo, ¿cómo pudiste?», comenzó sin saludar. «Desalojaron a papá y mamá de la casa. El banco la subastó. Están en la calle por tu culpa. ¿Cómo eres capaz de hacerles esto? Son tus padres». Me senté en el sofá mirando a Mateo, que estaba construyendo una torre de bloques en la alfombra. Su risa suave me dio la fuerza para no ceder ante las palabras de Carlos. «No es mi culpa», respondí tranquilo pero firme. «Ellos decidieron tratar a mi hijo como si no fuera parte de la familia. Lo humillaron, Carlos. Lo tuvieron lavando platos mientras tus hijas jugaban con juguetes nuevos. Le gritaron. Lo hicieron llorar. ¿Quieres que siga pagando su hipoteca como si nada? No es mi responsabilidad mantener a personas que no respetan a Mateo». Carlos se quedó callado un momento, pero luego explotó. «Eres un egoísta. Todo por una tontería. Mamá y papá no tienen dónde ir. Ricardo, ¿no te importa? Son tus padres, por Dios. ¿Y todo porque Mateo lavó unos platos? ¿Estás exagerando?» «¿Exagerando?», contesté, sintiendo como la rabia volvía a crecer. «Carlos, no es solo que lavara platos, es que lo trataron como sirviente, como si no valiera nada. Le gritaron inútil mientras tus hijas eran las princesas de la casa. ¿Sabes lo que Mateo me preguntó esa noche? Papi, ¿por qué los abuelos no me quieren? ¿Puedes imaginar cómo me sentí? No, Carlos, no estoy exagerando. Ellos cruzaron una línea y yo no voy a seguir apoyando a quienes lastiman a mi hijo». «Pero no puedes dejarlos en la calle», insistió Carlos, ahora con un tono más suave, casi suplicante. «Son nuestros padres, no tienen trabajo, no tienen nada. ¿Qué van a hacer? Si tanto te preocupan, ayúdalos tú». Corté sin dejar espacio para negociaciones. Yo ya hice suficiente. Durante años pagué su hipoteca, sus facturas, todo porque me lo pidieron. Pero se acabó. No voy a seguir sosteniendo a personas que no respetan a mi hijo. Colgué, y aunque Carlos intentó llamarme de nuevo, no contesté. No quería seguir discutiendo, mi prioridad era Mateo y nadie, ni siquiera mi familia, iba a hacerme dudar de eso.
No pasó mucho tiempo antes de que mis padres aparecieran en la puerta de mi casa. Era una tarde gris con el cielo cubiertas de nubes que amenazaban lluvia. Mateo estaba en la sala viendo una película de dibujos animados envuelto en una manta. Cuando sonó el timbre, me levanté esperando que fuera el repartidor con la pizza que había pedido. Pero al abrir la puerta, ahí estaban ellos, Miguel y Elena, con la ropa arrugada, bolsas bajo los ojos y una expresión de derrota que nunca les había visto. Ricardo, por favor, empezó mi madre con la voz temblorosa. No tenemos dónde ir. Nos quitaron la casa. El banco se la llevó. Déjanos quedarnos aquí solo por un tiempo hasta que encontremos algo. Mi padre, que siempre había sido orgulloso, apenas me miraba. Sus manos temblaban mientras sostenía una bolsa de plástico con algunas de sus pertenencias. Hijo, no sabíamos que te lo tomarías así, murmuró. Lo de Mateo fue un error. No queríamos hacerle daño. Miré hacia la sala donde Mateo seguía absorto en su película, ajeno a la escena. Recordé su carita llena de lágrimas, sus manos pequeñas luchando con esos platos, sus sollozos mientras intentaba complacer a unos abuelos que nunca lo quisieron de verdad. ¿Un error?, pregunté con la voz baja pero cargada de desprecio. Lo humillaron. Lo hicieron sentir que no valía nada, le gritaron, lo trataron como sirviente mientras consentían a las hijas de Carlos. Y ahora vienen aquí a pedirme ayuda. No, no tienen derecho a estar cerca de él. Váyanse. Ricardo, por favor, suplicó mi madre con lágrimas en los ojos. Somos tu familia. No podemos estar en la calle o ¿qué vamos a hacer? Dejaron claro que Mateo no es parte de su familia. Contesté sin ceder. Y si él no lo es, yo tampoco. Busquen ayuda en otro lado. Pero no aquí, no en la casa donde vive mi hijo, al que lastimaron sin pensarlo 2 veces. Cerré la puerta, ignorando los gritos de mi madre y el murmullo de mi padre. Mi corazón latía con fuerza y por un momento sentí un nudo en el estómago. Eran mis padres, después de todo. Pero luego miré a Mateo, que me sonrió desde el sofá y supe que había hecho lo correcto. Ellos habían elegido su camino y yo había elegido proteger a mi hijo. Días después, Mateo empezó a hablarla. Había estado más callado desde aquel día en casa de mis padres y yo me esforzaba por llenarlo de amor, de juegos, de momentos felices para que olvidara el dolor. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, me miró con esos ojos grandes y brillantes y dijo: «Papi, yo perdono a los abuelos. No quiero estar triste por ellos». Me quedé sin palabras. ¿Cómo era posible que un niño de 7 años tuviera un corazón tan grande? Lo abracé fuerte, con lágrimas en los ojos, prometiéndole que nunca dejaría que nadie lo lastimara otra vez. Su sonrisa volvió poco a poco y cada día me esforzaba por devolverle ese brillo en los ojos. Él era mi ángel y yo haría cualquier cosa por protegerlo. Mis padres, en cambio, no volví a verlos. Supe por Carlos que terminaron viviendo en un pequeño cuarto alquilado, pero no sentí lástima. Ellos se lo buscaron y aunque Mateo los perdonó, yo no lo hice. Nunca lo haré.